A las 7:02 de la madrugada, dos soldados jóvenes miraron una pantalla de radar en el norte de Oahu y vieron algo que no debía estar ahí. Una mancha enorme avanzando desde el océano. No era una nube ni un error, no era una formación común. Eran más de 180 aviones japoneses acercándose a Hawái. Los operadores hicieron lo que debían hacer, reportaron el hallazgo, pero la respuesta que recibieron fue tranquila, casi indiferente. Aquello, les dijeron, probablemente era bombarderos estadounidenses B-17 que venían desde el continente. Así que nadie encendió las alarmas. Nadie puso a toda la isla en posición de combate. No se imaginó que en menos de una hora el cielo azul de Hawái se convertiría en una trampa de fuego. Para entender cómo se llegó a este momento, hay que retroceder años atrás de la primera bomba, porque Pearl Harbor no empezó el 7 de diciembre de 1941. Empezó mucho antes, en una tensión lenta, acumulada, peligrosa, entre dos potencias que miraban el Océano Pacífico como un tablero de guerra. En 1931, Japón invadió Manchuria, una región del noreste de China. Para el imperio japonés, aquello era parte de un proyecto más grande: expandirse, asegurar recursos naturales, construir una esfera de influencia en Asia y desafiar el dominio occidental en el Pacífico. Japón era un país pequeño en ambición. Era una potencia industrial y militar que necesitaba petróleo, hierro, caucho y territorios para sostener su maquinaria. En 1937, la guerra con China se volvió abierta y brutal. Las tropas japonesas avanzaron sobre territorio chino y la violencia del conflicto comenzó a preocupar cada vez más a Estados Unidos. Washington no quería una guerra directa contra Japón, pero tampoco podía ignorar el crecimiento de un imperio militar en Asia. Mientras que Europa se hundía en la Segunda Guerra Mundial, el Pacífico parecía vivir su propia cuenta regresiva. En 1940, Japón firmó el pacto tripartido con Alemania e Italia. Tokio se acercaba al eje. Ese mismo año, Estados Unidos decidió mantener su flota del Pacífico en Pearl Harbor, en la isla de Oahu, Hawái. La idea era disuadir a Japón. Una gran flota estadounidense estacionada en medio del Pacífico debía ser una advertencia. Pero para algunos estrategas japoneses, esa flota no era solo una advertencia, era un obstáculo. Y los obstáculos en tiempos de guerra hay que destruirlos. El hombre que entendió esto con mayor claridad fue el almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada japonesa. Yamamoto no era un fanático e imprudente. Había estudiado en Estados Unidos, conocía la capacidad industrial estadounidense. Sabía que si Japón despertaba a ese gigante, la guerra podía convertirse en una sentencia a largo plazo. Pero también sabía otra cosa: si Japón quería avanzar hacia el sudeste asiático, hacia territorios ricos en recursos, necesitaba neutralizar temporalmente la flota del Pacífico. No para ganar la guerra en un solo golpe, sino para comprar tiempo. Eso fue el corazón del plan: atacar Pearl Harbor, destruir los acorazadas estadounidenses, paralizar la capacidad de respuesta naval de Estados Unidos y permitir que Japón se expandiera rápidamente por el Pacífico y Asia antes de que Washington pudiera reaccionar. La decisión no nació de un arrebato, fue discutida, preparada y entrenada durante meses. Mientras tanto, las reacciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos se deterioraban. En julio de 1941, después de que Japón avanzara sobre la Indochina francesa, Estados Unidos congeló activos japoneses y restringió exportaciones vitales, incluso el petróleo. Para Japón, esto era una amenaza existencial. Su guerra en China, su marina, su aviación y su imperio dependía del combustible. La diplomacia siguió, pero cada conversación parecía cerrar una puerta más. En Tokio, los líderes militares llegaron a una conclusión oscura: si no podían obtener recursos por negaciones, los tomarían por la fuerza. Si Estados Unidos podía impedirlo, primero había que golpear a Estados Unidos. 5 de noviembre de 1941. El plan para atacar Pearl Harbor recibió aprobación imperial. Aún quedaba la posibilidad de cancelar la operación si las negociaciones daban resultado, pero la maquinaria ya estaba en movimiento. Los pilotos se entrenaban, los portaaviones se preparaban, los torpedos eran modificados para funcionar en las aguas poco profundas de Pearl Harbor, porque un torpedo normal podía hundirse demasiado antes de alcanzar su blanco. El ataque requería precisión, requería silencio, pero sobre todo requería sorpresa. 26 de noviembre de 1941. Una fuerza naval japonesa salió desde las islas de Kuriles rumbo al Pacífico Norte. Era la Kido Butai, la fuerza de portaaviones más poderosa del mundo en ese momento. Al mando iba el vicealmirante Chuichi Nagumo. En sus cubiertas viajaban aviones de combate Mitsubishi Zero, bombarderos en picado, bombarderos torpedos y tripulaciones entrenadas para una misión de la que dependía el futuro de Japón. La flota avanzó por una ruta al norte, fría, difícil, lejos de las rutas comerciales, evitando ser detectadas. 6 portaaviones viajaban hacia Hawái: Akagi, Kaga, Sori, Iryu, Sokawa y Suikaku. Cada día los acercaba a una mañana que iba a cambiar la historia.
6 de diciembre de 1941. En Pearl Harbor, la vida seguía con una normalidad casi dolorosa. Era sábado, muchos marineros pensaban en el descanso del domingo. Algunos escribían cartas, otros salían de permiso. La base estaba llena de barcos, aviones, combustibles, talleres, dormitorios y rutinas. Hawái parecía lejos de la guerra, demasiado lejos. Y es que ese era parte del problema. Los mandos estadounidenses sabían que había tensión con Japón. Habían recibido advertencias generales de guerra, pero muchos pensaban que si Japón atacaba, lo harían en Filipinas, Malasia, Guam o alguna posición más cercana a Asia. Pearl Harbor parecía demasiado distante para hacer el primer golpe. Esa percepción de seguridad fue uno de los errores más costosos en la historia militar moderna. Domingo 7 de diciembre de 1941, 3:50 de la mañana. El destructor Usward patrullaba cerca de la entrada de Pearl Harbor. Antes de amanecer, el dragaminas US Condor reportó haber visto algo extraño en el agua, lo que parecía ser el periscopio de un submarino. No era una falsa alarma. Japón había enviado submarinos enanos para intentar infiltrarse en el puerto y complementar el ataque aéreo, pero la información no provocó una reacción masiva inmediata. Era una base militar. Los reportes pueden confundirse, demorarse, perder fuerza entre procedimientos. A veces la historia no cambia porque nadie vea el peligro. A veces cambia porque alguien lo ve, pero el sistema no logra entenderlo con tiempo. 6:10 de la mañana. A unos 320 kilómetros del norte de Oahu, los primeros aviones japoneses comenzaron a despegar desde los portaaviones. El mar estaba oscuro, los motores rugían sobre las cubiertas. Los pilotos sabían que si eran descubiertos antes de llegar, podían enfrentarse a cazas estadounidenses y defensas preparadas. Pero si lograban sorprender a Pearl Harbor, la flota enemiga estaría quieta, alineada, vulnerable. La primera oleada estaba compuesta por más de 180 aviones. Su objetivo era devastador: destruir aviones estadounidenses en tierra, atacar aeronaves, atacar aeródromos, golpear los acorazados y sembrar confusión antes de que las defensas pudieran organizarse. 6:37 de la mañana. El Usward volvió a encontrar el peligro bajo el agua. Esta vez no era una sospecha. La tripulación vio el periscopio de un submarino enano cerca de la entrada del puerto, siguiendo el buque de reparaciones US Antares. El Ward abrió fuego. Después lanzó cargas de profundidad. El submarino fue hundido. Esos disparos fueron, en la práctica, los primeros disparos estadounidenses de la guerra en el Pacífico. Pero todavía no había declaraciones de guerra. Todavía no había conciencia completa de lo que estaba ocurriendo. El comandante de la Ward envió un mensaje. Habían atacado y hundido un submarino en una zona defensiva. Era una advertencia crucial, pero mientras se procesaba, mientras se confirmaba, mientras los oficiales intentaban comprender si aquello era un incidente aislado o algo mayor, los aviones japoneses ya estaban en camino. 7:02 de la mañana. En la estación de radar de Opana, en el norte de Oahu, los soldados Joseph Lockhart y George Elliot detectaron una formación gigantesca acercándose desde el norte. La señal era demasiado grande para ignorarla. Reportaron el contacto, pero el oficial en turno, el teniente Kermit Tyler, pensó que se trataba de bombarderos B-17 estadounidenses que se esperaban desde California. El radar era una tecnología nueva. El sistema de alerta temprana todavía no estaba completamente integrado. No todos sabían cómo interpretar lo que estaban viendo. La respuesta fue sencilla: no se preocupen. Ese momento resume una de las trágicas silenciosas de Pearl Harbor. El enemigo fue detectado antes de ataque, pero la información no se convirtió en acción. 7:40 de la mañana. La primera oleada japonesa llegó a la costa norte de Oahu. Desde las cabinas, los pilotos vieron la isla extendida bajo ellos. Montañas verdes, playas, carreteras, campos de aviación, instalaciones militares y, más al sur, el puerto que habían memorizado durante meses en mapas y maquetas. Pearl Harbor estaba frente a ellos. La sorpresa era casi total. 7:49 de la mañana. El comandante Mitsu Fuchida, líder aéreo del ataque, dio la orden de ataque. La señal japonesa fue transmitida. Poco después, Fuchida envió una frase que se volvió histórica: Tora, Tora, Tora. Era el código que iniciaba que la sorpresa había sido lograda. Para Japón, esas palabras significaban éxito. Para Pearl Harbor, significaba que el desastre acababa de empezar. 7:55 de la mañana, el ataque comenzó. Los primeros objetivos fueron los aeródromos. Los aviones estadounidenses estaban agrupados en tierra, en parte como media contra sabotajes no dispersos para resistir un bombardeo aéreo. Aquello los hizo más fáciles de destruir. Los cazas japoneses descendieron y ametrallaron pistas, hangares, aviones estacionados. Bombarderos en picado atacaron instalaciones. En minutos, muchos aviones estadounidenses quedaron envueltos en fuego antes de siquiera despegar. Para numerosos soldados y marineros, la primera reacción fue confusa. Algunos pensaron que era un ejercicio. Otros creyeron que se trataba de un accidente. Luego vieron los círculos rojos pintados en las alas de los aviones y lo entendieron. No era un simulacro.
Estados Unidos estaba bajo ataque. En la radio comenzó a circular un mensaje desesperado: ataque aéreo a Pearl Harbor. Esto no es un ejercicio. Mientras los aeródromos ardían, los torpedos japoneses descendieron hacia el puerto. Su objetivo principal era Battleship Row, la línea de acorazados armados junto a Fort Island. Allí estaban algunos de los símbolos más poderosos de la flota estadounidense. Los barcos estaban quietos, algunos con tripulación reducida por ser domingo. Muchos compartimentos no estaban preparados para combate inmediato. Las defensas comenzaron a responder, pero el ataque se movía más rápido que la reacción. Los torpedos entraron al agua y avanzaron hacia los cascos. El US Oklahoma fue golpeado repentinamente. El barco empezó a incendiarse. Dentro, hombres quedaron atrapados mientras el acero gritaba. Los pasillos se volvían verticales y el agua entraba por compartimentos que segundos antes eran parte de una rutina naval normal. El US West Virginia recibió múltiples impactos. Su tripulación luchó contra el fuego, las inundaciones y el caos. Gracias al contrainundado, el barco no volcó completamente, pero se hundió en el puerto. El US California también fue alcanzado. El US Nevada recibió un torpedo. La línea de acorazados se convirtió en una sucesión de explosiones, humo, gritos y metal desgarrado. 8:06 de la mañana. El US Arizona todavía no había sufrido el golpe definitivo. Estaba amarrado junto al buque de reparaciones US Vestal. Desde arriba, bombarderos japoneses se alinearon sobre Battleship Row. Llevaban bombas perforantes diseñadas para atravesar cubiertas blindadas. Una de esas bombas cayó sobre el Arizona. Penetró la cubierta y alcanzó la zona de los pañoles de munición delanteros. En un instante el barco explotó. No fue una explosión común, fue una detonación gigantesca que levantó fuego, acero, madera, humo y cuerpos. La proa quedó devastada. El acorazado se hundió rápidamente, pero muchos de los hombres a bordo no tuvieron tiempo de escapar. Murieron 1137 tripulantes del US Arizona. Casi la mitad de todas las muertes estadounidenses de Pearl Harbor ocurrieron en ese solo barco. La imagen del Arizona ardiendo se volvió el símbolo de la mañana eterna. No solo un barco destruido, sino una nación golpeada en el momento que menos lo esperaban. 8:10 de la mañana, el desastre ya era evidente. El puerto estaba cubierto de humo negro, el petróleo ardía sobre el agua. Marineros ardidos saltaban por la borda, otros nadaban entre llamas. Algunos intentaban rescatar compañeros atrapados en compartimentos inundados. En los muelles, en hospitales y en barcos cercanos, hombres y mujeres improvisaban una respuesta médica sin saber cuántos ataques vendrían después. En medio de la destrucción también hubo actos de valor. Doris Miller, un marinero afroamericano que servía como ayudante de cocina en el US West Virginia, ayudó a trasladar heridos, entre ellos oficiales gravemente lesionados. Después, pese a no haber recibido entrenamiento formal con esa arma, tomó una ametralladora antiaérea y disparó contra los aviones atacantes. Su acción lo convirtió en uno de los héroes más recordados de Pearl Harbor. En Kaneohe, John Finn respondió al ataque con una ametralladora desde una posición expuesta. Fue herido múltiples veces, pero siguió combatiendo. Más tarde, recibiría la medalla de honor. En Weller y Aleiwa, los pilotos Kenneth Taylor y George Welch lograron despegar en cazas P-40 y enfrentarse a los aviones japoneses. Fueron de los pocos pilotos estadounidenses que consiguieron responder en el aire. Pearl Harbor fue una derrota militar, pero no fue una mañana sin resistencia. 8:50 de la mañana. Mientras en Washington los diplomáticos japoneses aún no habían entregado su mensaje final al gobierno estadounidense, en Hawái la guerra ya estaba en marcha. Esto sería una de las razones por las que el ataque provocó tanta indignación. Japón había preparado una comunicación para romper la negociación, pero debido a retrasos en la decodificación, traducción y entrega, el mensaje llegó tarde. Además, no era una declaración formal de guerra en el sentido claro que Estados Unidos esperaba. Para los estadounidenses la sensación fue brutal. Habían sido atacados mientras todavía existía una fecha diplomática. 8:54 de la mañana. La segunda oleada japonesa llega sobre Pearl Harbor. Esta vez, la sorpresa ya no era completa. Las defensas antiaéreas estadounidenses estaban más activas. Los marineros habían corrido a sus puestos. Las armas disparaban desde barcos, muelles y bases. Pero el daño todavía aumentaba. Los bombarderos japoneses buscaron nuevos blancos. Atacaron barcos, instalaciones navales y objetivos alrededor del puerto. El US Shaw, un destructor, fue alcanzado y más tarde explotó de manera espectacular. Los destructores Cassin y Dowens también sufrieron daños graves. El US Pennsylvania, que estaba en dique seco, fue atacado también. El US Nevada intentó algo casi desesperado. A pesar de haber sido golpeado, el acorazado comenzó a moverse. Si lograba salir del puerto, podía evitar quedar atrapado, pero también corría un riesgo enorme. Si era hundido en el canal de entrada, podía bloquear Pearl Harbor y encerrar a la flota. Los pilotos japoneses notaron el movimiento y concentraron ataques sobre él. El Nevada fue golpeado nuevamente. La decisión final fue encallarlo en Hospital Point para evitar que se hundiera en el canal. Esta imagen, un acorazado herido intentando escapar entre humo y bombas, se convirtió en una de las escenas más dramáticas de la mañana. 9:30 de la mañana, el US Shaw explotó en dique seco. Las columnas de fuego y fragmentos fue visible desde gran parte del puerto. Para entonces, Pearl Harbor parecía un puesto de batalla suspendido entre el mar y el cielo. Los barcos ardían, los aviones caían, los hangares estaban destrozados, las ambulancias no daban abasto. Los hospitales recibían heridos con quemaduras, metralla,
fracturas, shock y heridas de explosiones. Pero el ataque comenzaba a agotarse. Los japoneses habían logrado su objetivo principal: golpear la flota del Pacífico con una fuerza devastadora. Sin embargo, también habían dejado objetivos importantes intactos. No destruyeron los depósitos de combustible, no destruyeron completamente los astilleros, no destruyeron la capacidad de reparación de Pearl Harbor y, sobre todo, no encontraron a los portaaviones estadounidenses. Los portaaviones de la flota del Pacífico no estaban en el puerto de esa mañana. Este detalle cambiaría la guerra, porque en 1941 muchos todavía veían a los acorazados como el centro del poder naval, pero la guerra del Pacífico demostraría que el futuro pertenecía a los portaaviones. 10 de la mañana, los aviones japoneses comenzaron a regresar a sus portaaviones. En menos de 2 horas el ataque había terminado. La destrucción no. Pearl Harbor quedó lleno de barcos hundidos o dañados, aviones destruidos, cuerpos, supervivientes atrapados y familias que todavía no sabían que sus hijos, esposos o hermanos habían muerto. El balance fue devastador. Más de 2.400 estadounidenses murieron, entre militares y civiles. Otros 1.178 resultaron heridos. 18 barcos fueron hundidos o dañados de forma importante, incluidos 8 acorazados presentes. Cientos de aviones quedaron destruidos o dañados. Las cifras exactas varían ligeramente según las clasificaciones de algunas pérdidas, pero el golpe humano y militar fue enorme. Japón perdió 29 aviones y varios submarinos enanos. Sus bajas fueron mucho menores. Desde el punto de vista táctico, el ataque fue un éxito japonés. Desde el punto de vista estratégico, fue mucho más ambiguo, porque Japón había golpeado a la flota, pero no había destruido la voluntad estadounidense, la había despertado. Después del ataque comenzó otra batalla, la del rescate. El Oz, Oklahoma, hombres quedaron atrapados dentro del casco volcado. Desde afuera, equipos de rescate escuchaban golpes, eran señales de vida, personas atrapadas en la oscuridad, dentro de compartimentos donde el aire se acababa y el agua subía. Civiles y militares trabajaron con herramientas, oxicortes y martillos para abrir el casco. Durante horas, incluso días, intentaron sacar a los supervivientes. Algunos fueron salvados y muchos otros no. En el Oz, Arizona, el incendio siguió ardiendo. La magnitud de la explosión hizo imposible recuperar a la mayoría de los muertos. El barco se convirtió en tumba. Todavía hoy permanece ahí, no como un simple resto de guerra, como un cementerio. El 8 de diciembre de 1941, al día siguiente, el presidente Roosevelt compareció ante el Congreso de Estados Unidos. Su discurso fue breve, histórico, directo. Dijo que el 7 de diciembre de 1941 sería una fecha que viviría en la infamia. No necesitaba adornar demasiado. Las imágenes hablaban por sí mismas. Los barcos quemados, los muertos, la sorpresa, la sensación de traición. El país que durante años había debatido si debía entrar o no en la guerra, ya no tenía la misma duda. El Congreso declaró la guerra a Japón. Estados Unidos entraba oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pocos días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. Lo que había sido una guerra europea y asiática se convirtió para Washington en una guerra global. Pearl Harbor no solo cambió el destino del Pacífico, cambió el destino del mundo. Pero la historia no terminó con la declaración de guerra. En los meses siguientes, Estados Unidos comenzó a reconstruir lo que podía salvarse. Muchos barcos dañados fueron reflotados, reparados y devueltos al combate. La infraestructura que Japón no destruyó permitió que Pearl Harbor siguiera funcionando como base vital en el Pacífico. Esa fue una de las grandes fallas del ataque japonés. Habían destruido símbolos, habían hundido a acorazados, habían matado a miles, pero no habían destruido la máquina logística que permitía a Estados Unidos recuperarse. Tampoco habían eliminado a los portaaviones, y serían los portaaviones los que protagonizarían algunas de las batallas decisivas que vendrían después. La apuesta japonesa era ganar tiempo, pero el tiempo empezó a volverse contra Japón. La industria estadounidense se movilizó a una escala inmensa. Artilleros, fábricas, trabajadores, ingenieros, soldados, pilotos y marineros comenzaron a transformar la rabia en producción militar. Pearl Harbor se convirtió en el grito de guerra, en cartel de propaganda, en recuerdo permanente. Remember Pearl Harbor. Recordar Pearl Harbor significa recordar a los muertos, pero también justificar una guerra larga, brutal y total. Sin embargo, el legado de Pearl Harbor también tuvo una sombra dentro de Estados Unidos. Después del ataque, el miedo y la sospecha cayeron sobre comunidades japonesas estadounidenses, incluso sobre personas nacidas en Estados Unidos. En 1942, el gobierno de Roosevelt autorizó la reclusión forzada de japoneses estadounidenses en campos de internamiento. Fue una decisión motivada por prejuicio, miedo y presión política, y hoy es recordada como una gran injusticia constitucional y humana. Así, Pearl Harbor dejó dos memorias: la memoria del ataque real por el imperio japonés y la memoria de cómo una nación herida puede cometer errores contra sus propios ciudadanos cuando el miedo se convierte en política. Con el paso de los años, el ataque fue investigado una y otra vez. Se debatió si los mandos en Hawái pudieron haber hecho más. Se analizó por qué las advertencias no fueron interpretadas correctamente. Se cuestionó la falta de coordinación entre Washington y Pearl Harbor. El almirante Husband Kimmel y el general Walter Short, responsables militares en Hawái, fueron relevados de sus cargos. Pero reducir Pearl Harbor a dos nombres sería demasiado simple. La tragedia fue resultado de múltiples fallas: inteligencia incompleta, exceso de confianza, mala comunicación, subestimación del enemigo, problemas tecnológicos
tecnológicos, decisiones estratégicas y una lectura equivocada de dónde podía caer el primer golpe. La historia rara vez se rompe por una sola grieta. A veces se rompe porque muchas pequeñas grietas se conectan en el momento exacto. Y Pearl Harbor fue justo eso, un submarino detectado pero no comprendido a tiempo, una señal de radar vista pero descartada, una flota japonesa navegando por el Pacífico Norte, aviones estadounidenses agrupados en tierra, acorazados alineados en puerto, diplomacia que seguía hablando mientras los motores de guerra ya estaban encendidos, y una mañana de domingo en la que miles de hombres despertaron sin saber que estaban viviendo sus últimas horas. Hoy el Oz Arizona Memorial se levanta sobre el casco hundido del acorazado. Los visitantes llegan en silencio, miran el agua, ven pequeñas manchas de combustible que todavía emergen del barco, a veces llamadas lágrimas del Arizona. Debajo permanece la estructura rota y dentro de ella los restos de muchos de los hombres que murieron ahí. Pearl Harbor no es solo un sitio histórico, es una advertencia. Advierte sobre los peligros de la sorpresa estratégica, sobre lo que ocurre cuando una potencia subestima la capacidad de otra, sobre la distancia entre tener información y comprenderla, sobre cómo una decisión tomada en salas de guerra puede caer horas después, sobre personas que desayunan, duermen, escriben cartas o esperan un domingo tranquilo. Para Japón, el ataque fue pensado como una forma de evitar una larga guerra y terminó provocando exactamente eso. Para Estados Unidos, Pearl Harbor fue una herida, pero también fue el punto de inflexión de entrar a una guerra en el que cambiaría la historia por completo. Antes del 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos era una potencia que discutía cuánto debía involucrarse en el conflicto global. Después de Pearl Harbor, ya no hubo regreso. El país entró a la guerra con una determinación que Japón no había calculado por completo. La mañana empezó con una señal en una pantalla de radar, una mancha avanzando desde el océano. Pudo haber sido la advertencia que cambiaría el curso del día, pero no lo fue. Minutos después, el cielo se llenó de aviones, el puerto se llenó de fuego y el mundo cruzó una línea invisible. Pearl Harbor no fue solo un ataque, fue el instante en el que una guerra lejana llegó a la puerta de Estados Unidos. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual.